Buenos días a todos nuevamente. Estamos hoy para ver el tercer webinar correspondiente al módulo 3 del curso sobre los fondos de acceso y servicio universal en Latinoamérica y el Caribe en la era post-COVID-19. En el curso que se hace, y agradezco una vez más, gracias al CEABAD, al Centro Avanzado de Estudios para el Desarrollo de la Banda Ancha. Así que, bueno, hoy nos toca ver, continuando con lo que fue un poco, o en la continuidad de lo que fue un poco el módulo 2 y el webinar 2, con los países de Centroamérica y el Caribe. También me voy a detener un poquito al final, en este módulo, sobre uno de los métodos, o mejor dicho, una de las características de algunos fondos de acceso y servicio universal que cubren lo que se llama el costo neto de provisión del servicio, que es muy importante en algunas metodologías de uso de fondos, particularmente cuando el sistema son las propias compañías las que en lugar de hacer un aporte, digamos, en dinero, un fondo y que después eso se redistribuya, en muchos casos directamente son las compañías las que toman a su cargo realizar algunas de estas tareas y compensan precisamente ese costo neto con el importe que de otra manera debieran pagar. Ya que es un método que algunos de estos países utilizan, me parecía, por supuesto también se utiliza fuera de lo que es Centroamérica y el Caribe, me parecía interesante darle un poquito de desarrollo. Bueno, entonces pasamos ahora a ver en la siguiente transparencia, a ver si pasa. Ahí está. Costa Rica. Costa Rica es un país que tiene un fondo de servicio universal desde el año 2008. Tiene una utilización de recursos que es lo que ellos denominan en su legislación la contribución económica parafiscal. Seguramente para distinguirlo de lo que son otras contribuciones de tipo fiscales, tributarias, en muchos países a veces se utiliza esto de la parafiscalidad para denominar impuestos o contribuciones que tienen una naturaleza muy similar a la de los tributos, pero en general con una fuente de afectación específica, con un cometido específico, a diferencia del impuesto que ingresa a rentas generales. En caso del FODETEL de Costa Rica, también se ingresan las multas y los ingresos por concesiones cuando eventualmente pueda corresponder. Como creo que mencioné en el primer módulo cuando vimos algunos de los problemas que tenían los fondos de servicio universal, hoy particularmente Costa Rica está con un problema que es un fondo con bastante dinero acumulado. Yo creo que en este momento están holgadamente arriba de los 280 millones de dólares, habría que ver, siempre el tipo de cambio varía, pero tienen una cantidad importante de dinero en el fondo, producto, por un lado, de los ingresos que tiene el fondo, pero también de los propios rendimientos financieros que tiene ese fondo. Y obviamente que la pandemia y la cuarentena que han generado, las restricciones a la movilidad que han generado, sobre todo en el primer semestre de este año, un importante parate a la actividad económica con distinta magnitud según los países, pero en general con caídas importantes del PBI que van a hacer que este año prácticamente la inmensa mayoría de los países del mundo terminen con una caída de su PBI, bueno, ha hecho que obviamente todos los países miren a ver dónde había recursos disponibles para de alguna manera paliar estas circunstancias, y así es que en Costa Rica se presentaron 2 proyectos de ley para destinar una parte significativa, no el total, pero sí una parte significativa de los fondos, del Fondo de Acceso y Servicio Universal, para, por un lado, pagar deuda pública y, por otro lado, pagar pensiones, es decir, jubilaciones. Bueno, esto está en tratamiento, esto incluso motivó la renuncia de algunos funcionarios del área en disconformidad con la decisión política de su gobierno de
potencialmente, si bien a través de una ley, con intervención del Congreso, como legalmente corresponde en este caso, pero para darle un destino a los fondos distintos de los previstos, que son, como dice acá, la conectividad en áreas de alto costo y para población de bajos ingresos, y para instituciones y provisión de equipamiento con el objetivo de reducir la brecha digital. Costa Rica viene realizando un programa desde hace varios años, son programas quinquenales, está en ejecución el programa 2016-2021, que a su vez este programa, este Fondo de Desarrollo, tiene distintos programas. Uno es el de comunidades conectadas, que es llevar conectividad a regiones que no la tienen, generalmente en áreas rurales con nula conectividad o conectividad de muy mala calidad. El de hogares conectados, que es lo mismo, pero ya, digamos, no se trata de áreas necesariamente rurales. Los centros públicos conectados, obviamente lugares donde se dispone de conectividad y equipamiento para acceso a la conectividad, infocentros o telecentros se llaman en otros países, espacios públicos conectados, que como su nombre le indica es conectividad en plazas, parques, paseos, importantes cruces de calles, etcétera. Y un programa de banda ancha solidaria, que era un programa que está todavía en análisis para llevar conectividad de banda ancha a escuelas, todavía no está en ejecución, o al menos no lo estaba a mayo de este año, y Ciudadanos Conectados, que también, digamos, al igual que Hogares Conectados, busca conectar gente. Costa Rica es uno de los países en la región, junto con Colombia, que subsidia las conexiones residenciales domiciliarias para ciertos estratos de la población. Son programas a 5 años donde se garantiza un subsidio total o parcial por la contratación de un servicio básicamente de conectividad de acceso a Internet. Y, digamos, a lo largo de este programa hay altas y bajas en función de bueno, circunstancias como una mudanza, como haber perdido la condición de ingreso para ser acreedor al subsidio, etcétera, diversas circunstancias que haya en casa altas y bajas, y el programa, como les decía, se fondea 5 años y después eventualmente hay que decidir su continuidad a través de un nuevo fondeo. En cuanto a la administración, lo administra la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la SUTEL, y expresamente está previsto que se puedan constituir fideicomisos, diversos fideicomisos, para administrar cada uno de estos programas eventualmente, con control de la Contraloría General de la República. La adjudicación es directa a operadores que cumplan con obligaciones de servicio universal, es decir, si un operador decide o es obligado por alguna circunstancia o tiene a su cargo cumplir alguna de estas obligaciones, por ejemplo, atender alguna demanda residencial, como decía, donde hay un subsidio a las conexiones domiciliarias, bueno, ahí se transfiere directamente el monto que la SUTEL determina al operador. Pero en otros casos, fundamentalmente donde hay que hacer obra, digamos, ahí en ese caso se requiere un concurso público para la adjudicación de los fondos. Costa Rica lleva ejecutados en los últimos años una cantidad importante de recursos. Sin embargo, digamos, si uno lo mira respecto del total de fondos, bueno, hay un desfasaje entre el total de recaudación y el total de los fondos. Por ejemplo, sobre más de 200 millones de recaudación, al cabo de un periodo de tiempo se llevaba ejecutados algo más de 120 millones de dólares, con años donde el nivel de ejecución se aproxima mucho al nivel de recaudación y años donde está muy, muy por debajo. Lo que sí tienen son muy buenos índices de recaudación, de cobranza,
Así que bueno, entre que cobran bien y que además el fondo ha tenido rendimientos financieros favorables, han acumulado una cantidad de dinero importante en su fondo. El Salvador. El Salvador tiene un fondo de inversión en energía y telecomunicaciones, creado en 1998, con básicamente recursos que provienen de la explotación del espectro radioeléctrico y también ingresos por explotación de concesiones hidroeléctricas y geotérmicas, además de las multas que pueden pagar los prestadores de servicios de electricidad y de telecomunicaciones. Al igual que la mayoría de los países, y particularmente en la región, es facilitar el acceso a los servicios TICs a los sectores rurales y de menores ingresos, tanto en lo que es servicio de electricidad como servicios de telefonía, de acuerdo a las disposiciones conforme a las cuales se administra el FINET, pueden subsidiar tanto la oferta de servicios, es decir, el desarrollo de infraestructura, ya sea de electricidad o de telefonía, como la demanda, es decir, eventualmente también se puede subsidiar el consumo de electricidad o eventualmente los servicios de telefonía. Los programas han estado mayormente destinados a la electricidad. Está su administración a cargo de un fondo de inversión solidaria de desarrollo local, que no solo se nutre de ingresos del FINET, sino también de otros aportes del presupuesto y otros fondos que buscan también el desarrollo económico y social de la población. En cuanto a la adjudicación, es en el caso de que se subsidie demanda, se adjudica directamente a los usuarios, y en el caso de que se trate de obras de infraestructura, digamos, que hay que realizar, ahí en ese caso se hace un concurso por menor subsidio, una subasta, donde se adjudica la contratación a aquella empresa que requiere, que solicita el menor subsidio. Aprovecho que menciono esto último para comentarles que en el webinar de la semana que viene nos vamos a dedicar específicamente a ver la metodología de subasta inversa, bueno, cómo se diseñan, qué beneficios tienen, qué aplicación y qué resultados ha tenido. Bueno, dejamos El Salvador y siguiendo en la región centroamericana, ahora pasamos a Guatemala. Guatemala creó el Fondetel, que es el Fondo de Desarrollo de Telefonía, en el año 1996, aunque es efectivo, quedó efectivamente constituido a partir del año 1998. Originalmente, este Fondetel se iba a nutrir durante sus primeros años con ingresos provenientes de la venta de derechos de uso del espectro radioeléctrico, pero esto era válido durante un periodo inicial de tiempo, y hoy en día el Fondetel ya no se nutre más de estos recursos, sino que los recursos son asignados por el presupuesto general de la Nación. El destino es promover el desarrollo del servicio telefónico en áreas rurales y o urbanas de bajos ingresos. Es uno de los fondos, creo que ya lo había mencionado en alguna clase, es uno de los fondos que por diseño institucional, por normas legales, está limitado, constreñido en lo que es su posibilidad de uso exclusivamente a los servicios de telefonía, con lo cual lo que es conectividad de banda ancha, de acceso a internet, etcétera, no tiene posibilidad de ser aplicado por esta restricción legal. Se han propuesto modificaciones a la ley para permitir que esto cambie, pero de momento esto no ha sido posible, por lo tanto los fondos se destinan básicamente a programas de subsidios para telefonía rural, y algo para lo que también se han utilizado
es por un estudio de brecha digital muy interesante que han hecho en este año, que muestra cuál es la situación en cada región del país respecto del estado de adopción de tecnologías de información y comunicaciones y el déficit que hay tanto en materia de acceso como de adopción. La administración está constituida por un consejo de administración que está designado 2 miembros por el presidente, que son respectivamente el presidente y el gerente general del Fondetel, y otros 2 por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que designa los otros 2 miembros del Consejo de Administración del Fondo. En cuanto a la metodología de asignación de los recursos, y más allá de la limitación que ya les mencioné en cuanto al posible destino que tienen los fondos, Guatemala ha sido, y lo vamos a ver también en la clase que viene, cuando veamos el tema de subastas, ha sido uno de los primeros países de la región, ya hace bastante tiempo, en la década del 90, en utilizar el mecanismo de subasta inversa o subasta de mínimo subsidio. Pasamos entonces ahora a Honduras. El fondo es de los más recientes, probablemente, si la memoria no me traiciona, sea el más novel, el más joven de todos los fondos, creado en el año 2014. Se nutre con el 1% de los ingresos brutos de los operadores de servicios de telecomunicaciones, y el destino básicamente es bastante, en este caso, es bastante más amplio, aunque hay, ya vamos a ver más adelante, bastantes críticas sobre el uso que han tenido los fondos hasta el presente, pero básicamente pueden dedicarse a financiar nuevas redes y servicios públicos en regiones rurales o urbanas subatendidas, acceso a tecnologías de información y comunicaciones en centros educativos, espacios públicos, entidades gubernamentales, áreas de recreación, subsidiar o financiar asesorías y capacitaciones para que los potenciales beneficiarios de los proyectos se apropien de las TIC. Que esto siempre tengan presente lo que hemos hablado, no solo se trata de tener infraestructura, sino de que efectivamente haya adopción y uso de esa infraestructura. Ayer casualmente estaba presenciando uno de los paneles de altos funcionarios de la región en el ámbito de la reunión de la CEPAL, la reunión ministerial del área de tecnologías de la información y las comunicaciones, y precisamente estaban mostrando un estudio de la GSMA, la Asociación Global de Empresas Móviles, que tenían medido, al menos que en la región latinoamericana, el promedio de acceso a la banda ancha móvil era entre el 90 y el 93%, había un faltante de entre el 7 y 10%, que es faltante de cobertura, pero que dentro de ese 90/93 ya tenía hoy acceso a la banda ancha, un 40% no registraba uso de la banda ancha móvil. Bueno, eso claramente se puede deber a varios factores, pero el que ellos mencionaban como primordial era no tener una adecuada capacidad de uso por falta de contenido, por falta de aplicaciones, por falta de habilidades digitales para precisamente hacer uso de esa conectividad. Entonces, en este sentido, el fondo es bastante amplio porque no solo permite llevar conectividad, sino que también permite realizar capacitación para que la gente efectivamente adopte y use efectivamente esa conectividad. Y también, bueno, creo que ya lo mencioné antes, no solo llevar conectividad a áreas urbanas o marginales o subatendidas, sino también ayudar a llevar comunicaciones a aquellas poblaciones en situación vulnerable que carece de recursos suficientes para acceder al servicios.
a los servicios, perdón. Hay diversos proyectos que básicamente tienen que ver con llevar conectividad a diversos centros, a establecimientos educativos, a zonas de internet, en parques públicos, como que de alguna manera el hincapié inicial ha estado puesto en conectividad comunitaria, por decirlo de alguna manera. Ha habido algunos problemas respecto a los fondos. La administración de fondos es de la CONATEL, está habilitada para constituir fideicomisos con entidades bancarias nacionales y de hecho ha constituido varios, pero ahí hubo problemas que los bancos fiduciarios en algunos casos renunciaron. La CONATEL, preguntada que fue sobre el destino y uso de los fondos, ha dicho, bueno, que la CONATEL recauda, pero que administran los fideicomisos, y hay, en principio, de acuerdo a la información que es pública, algún nivel de controversia respecto del nivel de uso de los fondos, de la corrección de uso. También se modificó en su momento, se habilitó legalmente a que los fondos pudieran ser destinados a capacitación de docentes, por ejemplo, que era algo que en principio no tenía necesariamente que ver con las TIC. Y en cuanto a la adjudicación, el mecanismo es el mecanismo previsto, es el mecanismo de concurso. Bueno, vamos a Jamaica ahora. Jamaica tiene creado el fondo en el año 2005. Tiene un problema con los recursos, que puntualmente lo viene marcando la entidad que administra los fondos, que es el Universal Service Fund. Es un organismo que depende del Ministerio de Ciencia, Energía y Tecnología de Jamaica, que es que los ingresos provienen de las llamadas internacionales entrantes de telefonía. Y el problema que hay, sobre todo de varios años, de los últimos 3, 4 años de esta parte, y se evidencia en la recaudación del fondo, es que la gente cada vez utiliza mecanismos alternativos para efectuar las llamadas y el volumen de llamadas disminuye. ¿Por qué? Porque se cursan a través de plataformas alternativas, como puede ser el Messenger, el WhatsApp, el Skype, Telegram, WeChat, la plataforma que quieran. Cada vez la gente habla más a través de estos dispositivos y desplaza el uso de la tradicional llamada de telefonía, sobre todo en llamadas internacionales, que siempre tienen un costo mayor que el que pueden tener las locales. Entonces, al disminuir el volumen de tráfico, obviamente que también disminuye y sensiblemente el volumen de ingresos que tiene el fondo. El destino puede ser tanto telefonía como internet. Este fondo fue modificado y actualizado hace poco tiempo. Si bien es originalmente de 2005, ha tenido, no recuerdo ahora si es en el año 2012 o cuándo, una actualización. Y básicamente lo que están subsidiando es la instalación de infraestructura. No hay subsidio a la demanda. Tienen sí bastantes programas de capacitación de jóvenes, de distribución de terminales. Este es un programa que realizan en conjunto con el Ministerio de Educación. El que se encarga de este programa es el Ministerio de Educación, pero el fondeo en la distribución de tablets para escuelas proviene de los fondos del Servicio Universal. Un dato que acá no está, pero que les comento, es como en muchos lugares tienen algunos problemas para la instalación de conectividad, de Wi-Fi, tienen problemas de carencia de electricidad. También han utilizado los fondos para la instalación de paneles solares, con los cuales resolver el problema en áreas no conectadas a la red eléctrica, el problema de la falta de electricidad. Y la adjudicación se realiza de forma directa al operador que asume la obligación de servicio universal. El operador puede realizar este tipo de obligaciones de dos modos. Una, porque voluntariamente así lo acuerda con el Fondo del Servicio Universal, o la otra es porque es seleccionado por el Ministerio
para cumplir con esta finalidad, y en ambos casos se le compensa al operador el costo que tiene para él cumplir con esta obligación de servicio universal. Es decir, ya sea porque voluntariamente lo acuerda o porque se lo imponen, son los operadores de servicios de telecomunicaciones los que cumplen con estas obligaciones, y el fondo les compensa el costo que asumir estas obligaciones les significa. México, bueno, México no tiene un fondo de servicio universal, no hay, si bien en la Ley General de Telecomunicaciones y Radiodifusión está en varios artículos mencionado el objetivo de la universalización de los servicios TIC y de radiodifusión. En varias de sus disposiciones está como una política pública, universalizar la conectividad. No existe, a diferencia de lo que sucede en otros países, un fondo de acceso y servicio universal. Es decir, los planes que hay y que los hay, se desarrollan planes de inclusión digital con asignaciones presupuestarias. Bueno, hay un programa que es el programa de cobertura social en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, que básicamente lo que ha ejecutado son distintos programas para llevar conectividad a localidades, aldeas, pequeñas poblaciones. México tiene una cantidad muy alta de localidades con menos de 500, menos de 200 habitantes, son algo más de 40.000. Bueno, los objetivos son llevar conectividad a esos lugares. Se ha desarrollado varios programas para mejorar la conectividad. Aproximadamente unos 38 millones de mexicanos no están conectados a Internet fija. Ese es alrededor del número, sobre unos 120 millones de población que tiene, hay unos 38/40 millones no conectados a Internet fija. Han constituido, en esto se asemejan a la Argentina, han constituido una empresa pública, CFE Internet para Todos. CFE es la empresa propietaria de la red troncal de transmisión eléctrica de México. Bueno, apalancándose en esta empresa que tiene una red propia de fibra óptica de algo más de 10.000 kilómetros, han constituido esta empresa pública, una empresa que por disposiciones de la ley mexicana no puede tener fines de lucro, con el objeto de llevar Internet a toda la población, un programa muy ambicioso por el costo que tendría llevarle Internet residencial a todo el mundo, con lo cual inicialmente esta empresa, que ya se ha constituido y ha recibido hace poco tiempo su fondeo inicial, va a conectar establecimientos de educación, de salud, algunos otros establecimientos públicos, y constituir centros con Wi-Fi centros comunitarios para que la gente tenga ese tipo de conectividad, aunque obviamente todavía el desarrollo de los programas no llegan a nivel de conectividad residencial. La administración de estos fondos corresponde en conjunto a la Secretaría de Hacienda y al Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Y en cuanto a la adjudicación, bueno, la empresa esta va a recibir los fondos en forma directa. No hay un mecanismo de adjudicación previsto para la empresa pública que no sea la asignación directa. Han utilizado también otros mecanismos para llevar adelante tareas propias del servicio universal. Por ejemplo, en la licitación de las frecuencias de 2.5 para servicios móviles pusieron obligaciones de coberturas en áreas no atendidas, como obligaciones de hacer de los adjudicatarios, de modo tal de llevar conectividad a esas áreas. Ustedes conocen también que México desarrolló, tiene ya en ejecución la construcción, operación y mantenimiento de una red mayorista móvil, la llamada red compartida que opera el TAN, una concesión. Bueno, también en ese proceso
de otorgamiento de la concesión se puso primero como condición de adjudicación, y esto también algo vamos a ver en el webinar de la semana que viene, la utilización de licitaciones de espectro para cumplir objetivos de cobertura universal. Puso como condición de esa adjudicación primero la mayor cobertura de territorio y población, sobre unos mínimos establecidos, que eran el 85% de la población mexicana. Ponderaba en la adjudicación, bueno, cuánto más ofrecían los concursantes cubrir, y también por cada localidad mayor, por cada X cantidad de localidades mayores a los 10.000 habitantes, había que cubrir localidades inferiores, y había ahí un sistema de cómputo también. Tenían que darle cobertura a los que ellos llaman pueblos mágicos, que en algunos casos son localidades con de atractivo turístico, o patrimonial, cultural, pero con baja conectividad, o en algunos casos por estar muy aislados con nula conectividad. Bueno, también acá había un plan para que formaran parte de las obligaciones a cumplir por el adjudicatario de esta red. Pero hoy en día, digamos que es el programa de cobertura social el que viene a ser una suerte de sucedáneo de lo que en otros países son los fondos de acceso y servicio universal, solo que acá se trata de programas ejecutados directamente y donde los recursos provienen del presupuesto. Nicaragua. Nicaragua tiene el Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones, creado en el año 2006, que se fondea con el 20% de los ingresos totales de Telcor, provenientes de subastas y asignaciones de espectro, así como derechos, tasas, multas y expedición de certificados de licencias. El objetivo o el destino de estos fondos es el mismo, digamos, que en general en todos lados, que es promover el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones, con el objeto de reducir la brecha digital en todo el territorio nacional y con énfasis en las áreas geográficas no atendidas o subatendidas. También el despliegue de infraestructura de redes de banda ancha a nivel nacional para la prestación de servicios de telecomunicaciones. Tienen en ejecución una serie de programas de infraestructura de comunicaciones para la región del Caribe y para conexión de unidades de salud y telemedicina, y el Plan Nacional de Banda Ancha con el objeto de llevar banda ancha a todo el territorio nicaragüense. Es el director general de Telcor el que nombra al titular del FITEL. Los fondos se tienen que adjudicar por concurso. También Nicaragua es uno de los países que puede utilizar las concesiones para los operadores de servicios de telecomunicaciones. De hecho, así está previsto en su ley, para que estos cumplan con obligaciones de servicio universal, ya sea imponiéndoselas en los pliegos de adjudicación o en la firma de los contratos, o eventualmente generando incentivos regulatorios y estímulos de otro tipo para que sean los propios operadores los que lleven adelante prestaciones y obligaciones propias de lo que es el servicio universal. Voy a ver el chat un segundo, a ver si de momento hay alguna pregunta. Bueno, no, ahí está el recordatorio que creo que haber puesto Ariel para que las vayan formulando, y en todo caso al final pasamos revista a las preguntas que pueden existir. Panamá también, el fondo está creado en el año 2008, es el 1% de los ingresos de los prestadores de servicios comerciales de comunicaciones. Tiene como destino brindar el servicio telefónico público, acceso a Internet y otros para atender las áreas de interés social relevante. Después están definidas las áreas de interés social relevante como básicamente áreas rurales. Ellos tienen un concepto
cuantitativo de lo que es una población que está en un área rural por debajo de determinada cantidad de habitantes, que si la memoria no me traiciona son los 1.500, y también atender, ¿cómo se llama?, la conectividad, digamos, para población vulnerable. El programa más ambicioso que tienen es un programa de la Red Nacional de Internet 2.0, que contempla 1.320 puntos de acceso de conexión gratuita a Internet a través de Wi-Fi, con una velocidad al menos de descarga, esta es una velocidad de descarga, aunque ahí no esté dicho, de 2 megabits por segundo para el usuario final en los sitios de interés público. Esto es para que la gente lo pueda utilizar. Hay, como dice acá, 1.320 puntos distribuidos a lo largo de la geografía panameña para que la gente pueda acceder a esto, ya sea en la modalidad de infocentros o en parques y paseos públicos, lugares de alto tránsito, de alta concentración de gente, o lugares de acceso para una comunidad, con la particularidad de que, bueno, tienen algunas limitaciones en cuanto al uso. Hay bloqueo para que no puedan hacer utilización de ciertos sitios, porque, bueno, la idea es que esto esté para conectividad, para educación, básicamente para producción, y no, por ejemplo, para gaming, para juegos en línea. Entonces hay plataformas o usos que están bloqueados. La administración está a cargo de una junta asesora del servicio universal, y en el caso de Panamá lo que se constituyen fondos por operador. Cada operador que aporta constituye un fondo, y lo que cubre el fondo es el costo neto de prestación de los servicios, y el 10% de la recaudación no va a estos fideicomisos, sino que se destina a otro fondo, que es un fondo de ciencia y técnica que depende del Ministerio de Ciencia y Técnica. Es decir, es para, si bien es un destino que uno podría decir está vinculado a las TIC y a la digitalización y a la inclusión digital, es distinto de lo que es estrictamente el manejo que se hace de conectividad de este fondo. Y finalmente, para concluir con la revisión de países, República Dominicana. República Dominicana tiene el fondo creado por su ley de telecomunicaciones en el año 1998, y acá en este caso, si bien los organismos son las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones las encargadas de la recaudación, legalmente la contribución la realiza cada usuario, digamos. La factura del servicio telefónico aparece un ítem que es este cargo del 2% con cuenta al Fondo de Servicio Universal, que, como les digo, las empresas recaudan, pero que pagan directamente los usuarios como un tributo más que eventualmente puede agravar sus consumos de servicios de telecomunicaciones. El destino inicial era la telefonía, pero una modificación del reglamento del Fondo de Servicio Universal ya hace varios años, creo que del año 2012, permite que se pueda utilizar en forma más general para las TICs, con particular énfasis en los servicios de banda ancha. Hay diversos programas en ejecución. En el plan hay planes también de ejecución. Ahora está en ejecución el plan 2018-2020, después está el plan 2020-2022, que básicamente lo que tienen ahora es en ejecución un despliegue de fibra óptica en una región sur del país. También tienen programas de becas, de incentivos para estudiantes secundarios y universitarios destacados. Tienen programas de conectividad para bibliotecas, para instituciones gubernamentales, instituciones sin fines de lucro, distribución de computadoras, y también para entidades dedicadas a la investigación científica y académica. Y un plan de comunidades conectadas, que es llevar conectividad a Internet de banda ancha inalámbrica a 50 comunidades que están en regiones
aisladas del país. La administración del fondo le corresponde al ente regulador, a Indotel, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, y la metodología de adjudicación es el concurso. Como les había anticipado, quería dar una referencia, ya que en varias ocasiones acá, pero también en otros casos está previsto que se constituyan, bueno, como era el caso de Panamá, fideicomisos por operador. En otros casos, como Jamaica, está previsto que los fondos se transfieran directamente al operador. Bueno, ver cómo funciona este mecanismo de costo neto a través de los cuales se compensa al operador que tiene que llevar a su cargo una obligación de servicio universal. Y ahí lo que se define es el costo neto, de la obligación del servicio universal, como el costo evitable, ahora vamos a ver qué es el costo evitable, menos, y acá entran dos elementos, los ingresos directos que resigna un operador y los ingresos indirectos que tiene, y los beneficios monetarios. El costo evitable es el ahorro que tiene un prestador eficiente si no presta el servicio, es decir, creo que ya alguna mención habíamos hecho cuando vimos los fundamentos generales económicos del servicio universal. Por ejemplo, si un prestador tiene que instalar una línea telefónica en la casa de una persona que va a ser subsidiada, bueno, el costo del tendido, del par de cobre, si estuviéramos todavía en una época vieja, o de una cometida, bueno, ese es un costo que está generado porque hay que conectar un usuario. Ahora, la capacidad que hay en la central telefónica de conmutación y transmisión no es un costo evitable, porque aunque no tenga ese cliente, tiene esa capacidad disponible para atender a otros clientes. Entonces, lo que se toma es el costo evitable de un prestador eficiente. La técnica económica moderna es valorada su costo de reposición con la mejor y más eficiente tecnología. Esto ha dado lugar en algunos países a planteamientos judiciales donde se ha dicho, no, usted no tiene que inventar un modelo de gestión ideal, sino que tiene que tomar a la empresa el cual está, no es cuestión de valorarlo a la reposición porque aparece una tecnología más barata, sino compensarle el costo que efectivamente tiene o el costo que efectivamente evita el operador. Los ingresos indirectos resignados son los ingresos que dejaría obtener un prestador si no prestara el servicio. Obviamente, si yo conecto un usuario y ese usuario algo va a pagar por el servicio que recibe, no estamos asumiendo que acá va a haber un subsidio a la demanda simultáneamente. Bueno, ese es un ingreso que debe ser deducido del costo neto porque recupera parte al menos de ese costo a través de un ingreso que percibe del usuario del servicio. Y después están los ingresos indirectos resignados, que son ingresos que dejaría obtener un prestador que no son generados directamente por este usuario que se acaba de conectar, sino por otros usuarios, por otros clientes que la empresa ya tiene, pero que ahora pueden eventualmente comunicarse con un cliente que de otra manera no existiría. Entonces, un cliente no solamente genera directamente tráfico él, sino que también al estar incorporado a la red puede generar tráfico de parte del resto, de los que sí ya están conectados a la red. Bueno, ambos ingresos que se resignarían si no estuviera este cliente deben ser computados para la determinación del costo neto. Y finalmente, un tema que no es sencillo es el de los beneficios no monetarios. Ahí en los beneficios no monetarios hay una serie de ventajas que tiene la empresa prestadora: mayor reconocimiento de la marca, ubicuidad, ciclo de vida del cliente, la ventaja de disponer de información y datos del cliente que eventualmente pueden servir para monetizarse, la publicidad. Esto hoy en día puede tener menor importancia porque ya no existen las cabinas de telefonía pública, pero en muchos casos las cabinas de telefonía pública podían tener publicidad, entonces era un ingreso que había que computar. En fin, una serie de beneficios no monetarios, pero que pueden monetizarse y que deberían monetizarse para determinar el
el costo neto. Acá estaban los beneficios no monetarios. Uno también es la economía de escala. Si yo tengo que adquirir equipamiento para realizar mayores inversiones, bueno, no es lo mismo comprar 100 kilómetros de fibra óptica que tener que comprar 200, por decir un número. Entonces, bueno, eso también implica alguna ventaja que debe ser tenido en cuenta. Entonces, como les digo, este es el ejercicio que los entes reguladores deberían hacer, o que los fondos de acceso y servicio universal, o más genéricamente quienes administran los fondos, deberían hacer cuando le van a compensar a un operador el costo neto de la prestación del servicio. Bueno, con esto damos finalización al webinar de hoy. Como les anticipé, el de la semana que viene, que sería el último, va a corresponder a los mecanismos de subasta, particularmente el mecanismo de subasta inversa, cómo se diseñan las subastas inversas, qué cosas hay que tener en cuenta, qué resultados se han obtenido, y también la utilización de subastas, sobre todo de espectro, para lograr el cumplimiento de obligaciones de cobertura, y de vuelta cuáles son las buenas prácticas, las mejores experiencias en esta materia que existen en la región y a nivel mundial. Ahora sí, si te parece, Ariel, si hubiera preguntas, podemos... Sí, abrimos el espacio. A las inquietudes que existen. De Zamora, ¿no? No sé el nombre de pila, al menos Elicet. Dice, en este módulo se ha observado que la digitalización ha ido dejando atrás a los fondos. ¿Qué se recomienda en estos casos? Bueno, este es el problema. La recomendación es clara en el sentido de actualizar legislativamente los fondos. Incluso, precisamente ayer, me sorprendió porque provenía de una asociación global, que no solo agrupa operadores, digamos, como que, bueno, si lo que queremos es inclusión digital, y la inclusión digital es mucho más que conectividad, de esto no solo deben participar, por un lado, las autoridades específicas del sector de infraestructura de telecomunicaciones, sino involucrar otras áreas del gobierno, pero fundamentalmente los fondos deberían ser fondos de inclusión digital, lo que significa reestructurar el objeto de los fondos. Ya no es solo telefonía, obviamente, sino que es conectividad de banda ancha, pero además es adopción, capacitación, entrega de terminales. Muchas veces el cuello de botella para el acceso al servicio no está en la falta de conectividad, sino en lo costoso de los terminales, y por supuesto también está lo que habíamos mencionado de la falta de adopción, producto de no encontrarle la utilidad, no encontrar contenido en idioma propio, no encontrar aplicaciones de utilidad propia. Digamos, esto no es cuestión, decían ayer, de simplemente poner dinero y llevar conectividad, porque probablemente nos encontremos con que un elevado porcentaje de la población no va a saber utilizarla, entonces va a ser dinero mal invertido. Entonces, y también, consecuentemente con lo otro, así como implica reestructurar los fondos, también implica reestructurar el financiamiento de los fondos, porque si todo el universo digital se beneficia de la mayor conectividad, de la mayor adopción, de la mayor capacitación, bueno, todo el universo digital debería también contribuir a que esto sea posible. Si a mí me consultan, en el extremo ideal, bueno, los fondos deberían venir del presupuesto, pero si no, deberían venir de algún ingreso al que contribuyan no solo los operadores de infraestructura, sino otros que brindan sus servicios precisamente a través de esa infraestructura, ¿no? Así que la recomendación es una reforma de carácter legislativo en esos casos. Elicet, ahí veo que tenés otra pregunta, me decís en el chat. Bueno, sí, lo que planteás en esta pregunta, calculo que todos la ponen en el chat, pero la voy a leer. Dice, los procesos de adjudicación de los recursos pueden llegar a retrasar la ejecución de los proyectos, a tal grado que cuando se llegue a ejecutar ya no cubren la demanda. Bueno, sí, es un problema las trabas que pueden existir en el proceso administrativo de adjudicación y ejecución de los fondos.
Una recomendación en algunos casos para minimizar estos riesgos es precisamente definir que las propias empresas que tienen que aportar a estos fondos puedan proponer programas y que esos programas debidamente aprobados por la autoridad sean ejecutados directamente por ellas, en cuyo caso se pueden minimizar este tipo de riesgos. Después es el diseño de procedimientos objetivos y transparentes que minimicen la posibilidad de conflictos o impugnaciones en el proceso de adjudicación. Ya vamos a ver un poquito más en detalle cuando veamos en el webinar que viene la subasta inversa. Bueno, cuando uno tiene elementos objetivos donde se definen ciertos estándares de calidad y una fórmula de adjudicación, bueno, el riesgo de controversias o impugnaciones es mayor, pero no hay un antídoto, me parece a mí, Eliseth, contra los déficits, los procedimientos administrativos. Sí creo que pueden contribuir a disminuirlos, esto del pay or play, que es que las empresas puedan reemplazar el pago de fondos con ejecuciones directas, pero también ahí en ese caso tiene que estar debidamente aprobado por la autoridad para ver que efectivamente se trata de una prestación de servicio universal y que es prioritaria o al menos de interés social para el gobierno. En cuanto a los procedimientos, yo creo que todo aquello que contribuye a hacer lo más objetivo posible el mecanismo de adjudicación, por el otro lado disminuye cualquier tipo de controversia o de impugnaciones al proceso concursal para la adjudicación de esos fondos. Bueno, la vez pasada le dedicamos un estudio a 4 países sudamericanos que tenían en ejecución o habían ejecutado estos procesos: Argentina, Chile, Colombia y Perú. En el caso de Centroamérica, bueno, mencioné algo de República Dominicana, en una región particular del país, el muy ambicioso proyecto que ahora tiene México, con su programa de CFE Internet para Todos, aunque básicamente, como les contaba, apalancándose en una red de transmisión eléctrica que ya cuenta con una red de fibra de 10.000 kilómetros. El caso de Panamá, ¿no?, de la Red Nacional de Banda Ancha 2.0, esos son los que fuera de Sudamérica y que ya les mencioné y que vimos en el webinar anterior, son los que ahora recuerdo de memoria de la región de Centroamérica y el Caribe. No conozco, para serle franco, todo lo que es en las pequeñas islas del Caribe, qué tipo de programas de esta naturaleza pueden existir. Pero como se imaginan, son territorios insulares de muy reducida, en general de muy reducida dimensión. Bueno, muchas gracias, que tengan una buena semana, estaremos en contacto eventualmente a través de los foros o si no directamente el miércoles que viene para tener el último webinar que va a ser sobre mecanismos de adjudicación de fondos precisamente. Excelente, buena tarde, Héctor. Muy buenas tardes a todos, el resto aquí. O muy buenos días para ustedes, ¿no? Buenos días para nosotros, buenas tardes para ti, Héctor, muchas gracias. Sí, así es, muchas gracias, adiós.